West Bromwich Albion perdió 2-1 ante Huddersfield y Leeds United, después de 16 años, volverá a la Premier League. Su entrenador es Marcelo Bielsa, el mismo que el año pasado admitió haber espiado a Derby County, provocó la furia de Frank Lampard y también de muchos entrenadores y periodistas de Inglaterra. Lo consideraban una infracción grave al fair play. Y en el mismo campeonato les pidió a sus jugadores que se dejaran hacer un gol ante Aston Villa. Give the goal, decía Bielsa, que no aprendió a hablar inglés en 2 años que ha tenido y ha dado sus conferencias en castellano, ayudado por un intérprete. Había hecho un gol Leeds con un futbolista de Aston Villa lastimado, siguió la jugada, terminó en gol, se generó una gran discusión, el árbitro validó la conquista y en la reanudación solamente un defensor, Pontus Jansson, que ya no está en Leeds, esbozó alguna oposición, pero finalmente Aston Villa hizo el gol del empate. Todo eso en la misma temporada. Lo acusaron de una infracción al juego limpio. Él mismo admitió que había espiado a Derby County y dijo: porque soy un estúpido. En el documental de Amazon Prime, Take Us Home, una maravilla de 6 episodios, narrada por Russell Crowe, el actor australiano, está muy bien contado con imágenes y testimonios que cuando se conoció la noticia no estuvieron a nuestro alcance. Bielsa dio una conferencia de 3 horas explicando cómo analizaba a sus rivales y que en realidad no tenía necesidad de espiarlo, pero lo hacía porque era un tonto, un estúpido. Y en la misma temporada, marcada por el desencanto, Leeds estuvo protagonizando el campeonato, se pinchó a muy pocas fechas del final y después fue eliminado justamente por el Derby County de Frank Lampard en las semifinales de los playoffs, que juegan el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto para definir el último ascenso a la Premier. Los otros 2 son directos, primero y segundo del Championship, un campeonato de 46 fechas, en el que 24 equipos compiten y se respeta la condición de local y visitante, aprovechando las jornadas de Champions de competiciones europeas para colar algunas jornadas allí. ¿Alcanza esto para definir a Bielsa? No. Pero al mismo tiempo es un buen parámetro de lo que significa, de lo que genera, de lo que inspira. Les conté lo que pasó el año anterior. A todo esto, Bielsa llega de la mano de un nuevo dueño de Leeds, Andrea Radrizzani, muy bien retratado en este documental, en el que seguro la nueva conducción del club tuvo que ver, y también con un director deportivo llamado Víctor Horta, al que es un placer escucharlo. Hay varias conferencias respecto de cómo encara el management de un equipo de fútbol. Ellos fueron los que convencieron a Bielsa, que había tenido sus etapas por Athletic Bilbao, Lille, Olympique de Marsella y un paso fantasma por Lazio. Anunciaron su contratación, pero nunca asumió, disconforme de la política de refuerzos. Bueno, ese es Bielsa también, capaz de firmar un contrato y decir: ¿saben qué? No asumo porque no me compraron los futbolistas o no cumplieron con lo comprometido. ¿Alcanza esto para definir a Bielsa? No. No le ayudan algunos elogios por acciones comunes. Qué bueno, va al supermercado y tiene que comprar el pan. Necesita pan. Está perfecto que vaya. Qué bueno, se saca fotos con los que se encuentran en el supermercado y le piden un clic. Y sí. Peor sería
no hacerlo, rechazarlo. Mirá qué piola, se sienta arriba de una heladera de plástico para ver los partidos. Claro, el problema no es Bielsa, es el bielsismo bobo, primo hermano del altibielcismo, que ante cualquier elogio que uno ensaya, fracasó en el Mundial. El propio Bielsa dice, fue el peor fracaso de mi carrera. Un Bielsa que en esa Copa del Mundo, con el empate ante Suecia, antes del tiro libre, pone a Crespo y saca a Batistuta. Solamente jugaron juntos en Holanda, en un amistoso, en el que Bielsa había puesto en el entretiempo a Guglielmin Pietro a jugar de 7, no le satisfizo su actuación y 30 minutos después lo sacó a Gulli y lo puso a Crespo para jugar de 7. Y en otro partido, ante Paraguay, Crespo volvió a jugar de 7 para que Saviola fuera el 9, ya post Corea-Japón. ¿Alcanza todo esto? No, tampoco. Renunció a la selección argentina por falta de energía, en el mejor momento de su gestión. Ya había pasado el formidable ciclo 98-2001, ese equipo era el mejor seleccionado del mundo, y había pasado la hecatombe del Mundial 2002, en el que muchos jugadores llegaron muy cansados o lastimados, y la preparación, esa última milla para el Mundial, no fue liviana, no respetó la dinámica de descanso, recuperación, entrenamiento y a la cancha. Gana los Juegos Olímpicos de Atenas. Después de 52 años, Argentina tuvo una medalla dorada. Ese día ganó 2, pero la mañana, el partido se jugó a las 10 de la mañana, hora de Atenas. Las 4 a.m. de acá. Estaba en Grecia. Vi el partido, ese gol de Tevez contra la selección paraguaya. Ese equipo ganó todos los partidos y no recibió goles. Y había hecho un gran preolímpico, el último que se jugó hasta acá. Después de los Juegos Olímpicos, Argentina gana en Perú, se filtran imágenes de un vestuario eufórico y Bielsa renuncia. Les recuerdo que ese ciclo 2004 terminó, había empezado en el 99, fin del 98, ha sido hasta acá el más largo desde los años de Menotti y Bilardo. Y el ciclo de Bielsa 98-2002 es el último hasta acá de un entrenador que comenzó su trabajo después del Mundial y dirigió la Copa del Mundo siguiente. Creo que Scaloni, aún con los interinatos, va a recorrer ese camino. Hacemos un corto repaso. Bielsa renunció en 2004, Pekerman se fue después del Mundial 2006, Basile en 2008, Diego hasta el Mundial de Sudáfrica, Batista post Copa América 2011, Sir Alex Sabella hasta 2014, renunció, Martino se fue en 2016, Bausa dirigió 8 partidos, después llegó Sampaoli, todo eso entre 2004 y 2018. Bielsa también logró que Chile se clasificara a un mundial después de bastante tiempo. La última participación había sido en España 82. Lo hizo ganándole a Argentina, por ejemplo, con un gol muy parecido al que hizo Leeds el fin de semana pasado en Gales, para ganarle a Swansea. El lateral profundo llega al centro atrás y gol del mediocampista que llega, pisa el área. Había 7 jugadores de Leeds entrando en el área. Esa es una jugada que define el estilo y la intención de los equipos de Bielsa. Atacar con mucha gente, poblar el área, desbordar al rival con laterales y wings y definir, o con el extremo del lado opuesto que se cierra, el delantero o los mediocampistas que llegan desde la segunda línea. ¿Alcanza todo esto para definir a Bielsa? No, tampoco. Bielsa es un entrenador también con actitudes principistas que van más allá del fútbol. No quiso participar de una ceremonia que incluía al actual presidente, Sebastián Piñera, primer mandato. Empezó su carrera hace 30 años, en el año 1990. Había jugado un puñado de partidos en la primera de Newell's. Hay imágenes
que lo retratan como un tipo pintón, recontra alejado del modo Homero Simpson, con ese jogging a la altura de los primeros abdominales, casi pasando las costillas, y esa caminata frenética. También, por supuesto, se lo recuerda con el Newell's, carajo, cuando con la Lepra gana su segundo título, el Clausura 92. Casi logra doblete en la Copa Libertadores, pero Sao Paulo en el Morumbi le ganó por penales. Antes había ganado, en 1990, un título que luego validó en la final ante Boca en plena Copa América. Ese Apertura 90 no dio chapa de título oficial, pero después Newell's se consagró campeón de la temporada 90-91. Estuvo en México, regresó al fútbol argentino, fue campeón con Vélez, promoviendo muchos chicos y hasta incluso modificando una relación que parecía no tener retorno con José Luis Félix Silabert. Bravísimo José Luis. Había que domar a esa fiera, que además venía de ganar todo con Vélez, con Bianchi, con Piazza, y de golpe se encontró con un entrenador que le dijo: estás gordo. ¿Perdón? Sí, estás gordo. Y era una lucha de colosos. Bielsa-Chilavert. Se han viralizado imágenes de un tímido Zinedine Zidane, hoy campeón de Liga con Real Madrid, fanático de Olympique de Marsella. Le puso a su hijo Enzo por Francescoli, que la rompió en la temporada 88-89 en Marsella. Bielsa comenzaba su carrera como entrenador y fue a visitarlo a Bielsa, que dirigía ahí al Olympique. Se ven las imágenes de un Zidane que tímidamente le pregunta: pero ¿puedo ver sus entrenamientos? Y Bielsa diciéndole: sí, si quiere, venga a la práctica, ahí le cuento todo lo que hago. Hoy Zidane se distingue, si quieren, por otro perfil, más jugadorista, más simple. No es un genio táctico, pero a la hora de formarse como entrenador, tocó esa puerta también. Dentro de 10 años, la reunión entre Guardiola y Bielsa en Rosario habrá durado 5 años, y no 12 horas. Necesito esa sangre, le dijo Guardiola, cuando Bielsa quería disuadirlo de no meterse en el mundo de los entrenadores. Recién, estimulados por el ascenso de Leeds, jugadores como Javier Mascherano, Andrés D'Alessandro, muchos que han pasado por distintos ciclos de Bielsa en la selección argentina, expresaron en redes sociales su alegría por el ascenso de Leeds. Y no tiene nada que ver con Leeds. Otra cosa es James Milner, hoy en Liverpool, que dice: de vuelta donde pertenece. Y ese mensaje es más para Leeds que para Bielsa. Pero hay muchos mensajes hoy que más contentos por el regreso de un Leeds que fue gigante, un Leeds que tuvo a Don Revie, que fue una referencia para el fútbol inglés en la década del 70, que tuvo 40 días del pobre Brian Clough en ese libro The Damned United, y la película, lean el libro, si tienen ganas vean la película, pero ahí van a conocer lo que era ese Leeds United con Billy Bremner como máxima figura. Estamos hablando de un gigante de Inglaterra que no estaba en su mejor momento, 16 años después de su descenso. Había tenido un par de buenos años en Europa con australianos como Harry Kewell, Mark Viduka, pero les estoy hablando de principios del año 2000 o de la década del 2000. 16 años sin ascender. En la serie uno ve, si no la conoce, descubre la grandeza del Leeds United y lo que significaba para la gente de Leeds el regreso de Bielsa, el regreso a una identidad, a una conexión con el equipo. Uno puede estar conectado con el club, pero conectado con el equipo es otra cosa. Cuando vos vivís en una ciudad que tiene al club como emblema, no vas a perder nunca la identificación con el club. Vas a comprar el abono, si tenés plata vas a ir a la cancha, pero otra cosa es estar identificado con el equipo. Y Bielsa logró eso. Quizás lo que mejor comprenda
a Bielsa sea su vigencia. Está el fracaso del Mundial, está su obstinación por Crespo o Batistuta, aún en un momento crítico. Están sus actitudes principistas, pero también está su vocación de explicar, de enseñar, de aprender también. Estamos hablando de una persona que hace 30 años ganaba su primer título y hoy celebra el ascenso con Leeds United, que ha dirigido selecciones, que ha pasado por clubes a los que solo él y su mirada tan particular de la vida podría llegar. Lille, Athletic Bilbao. Alguien dirá, sí, parecía estar hecho para Bielsa, pero Bielsa podría haber elegido otro club. Ahora, cuando uno lo conoce, sabe que esa elección responde a su manera de ver la vida. Bielsa cruza, atraviesa lo que históricamente ha sido la división entre Menotti y Bilardo. Hay muchos reportajes de Bielsa que no concede una entrevista individual desde el año 98, cuando era entrenador de Newell's sobre todo, y recién se presentaba en el fútbol argentino. El Gráfico le hizo varias entrevistas, años 90, 91, muy interesantes. Por suerte, las recorté, las separé y las tengo en una caja que en algún momento encontraré. Andá a saber dónde la dejé. Miro videos para atacar, no para defender. Bielsa, además, y si tienen ganas pueden ir al archivo, fue columnista del diario El País en el Mundial de Francia 98. Anterior a su llegada a la selección. Él sale campeón con Vélez, se va a Español y se le ocurre incluir una cláusula que si lo llama a la selección argentina, él podía renunciar. Y se fue. Lo llamó a la selección argentina y se fue. Y fue reemplazado por Brindisi. Esas columnas de Bielsa diseccionando partidos son un deleite. Están, es El País, Francia 98, Bielsa, y las leen. Son una maravilla. Y después terminó dirigiendo a muchos jugadores que analizó, hablo de Argentina, en esos artículos. 30 años desde aquel Newell's campeón de la Apertura 90 a este ascenso con Leeds United. Vigencia formando futbolistas, inspirando entrenadores, desde Guardiola hasta Zidane, con perfiles distintos. Muchos jugadores han dicho que Marcelo Bielsa fue el mejor entrenador de sus carreras. Ander Herrera, por ejemplo, en el documental lo explica y no ganó títulos. Perdió finales. Por ejemplo, Copa del Rey con Barcelona 2012, Atlético de Madrid y Cholo Simeone en la Europa League 2012. Y Francia 98 había sido el último mundial de Chile, no tan atrás. Me acuerdo Salas, Zamorano, en una zona que le tocó compartir con Italia, Austria y creo que Camerún. Gracias a Bocha Mauri por el aporte. O sea, no fue 82 sino 98. Bielsa lo volvió a llevar a Sudáfrica 2010. Y 30 años así, formando futbolistas, inspirando entrenadores, algunos títulos, pero la sensación de ser una referencia mucho más para el fútbol, hablo de jugadores y entrenadores, que para el resto. Periodistas, hinchas, que se fijan en detalles que no hacen a la esencia. A veces la periferia toma un lugar en el debate mucho más importante del que realmente tiene. Se filtró hace unos años un audio después de una derrota o de una decepción futbolística que dice: aunque les resulte imposible, no reclamen nada, traguen veneno, acepten la injusticia, todo se equilibra al final.